reflexión sobre quién mueve los hilos en el mundo, ¿no? O podemos decir, quién controla el mundo, ¿no? Ayer hablamos un poco y eso desde la perspectiva védica, ¿no? Entonces ayer hablamos un poco que hay diferentes perspectivas a la vida. Hablamos un poco qué es la perspectiva de los Vedas, ¿no? Desde esta perspectiva, cuáles son las fuerzas que de hecho mueven el mundo, ¿no? Hablamos de que cuando uno lee el periódico, uno tiene ciertas ideas, pero cuando uno lee los Vedas, uno va a tener una otra perspectiva. Básicamente lo más que leemos los titulares, parece que entendemos menos, ¿no? Sí, nos podemos llenar la cabeza con tantas informaciones y a veces muy chistoso también, no sé si decir chistoso, preocupante, ¿no? Hasta triste, cuando la gente empieza a pelear en base a lo que cada quien ha leído, ¿no? Uno está leyendo periódicos, pues, de tal y tal lado político, otros leen periódicos de tal y tal lado político, entonces de la misma cosa, del mismo fenómeno, del mismo acontecimiento, tienen totalmente diferentes ideas y opiniones. Y después uno dice, eso es así. Y el otro dice, no, es así. No, no, es así, no, es así, ¿no? Y eso sin fin uno puede ir dando cada quien por su opinión de lo que ha leído, ¿no? Pero finalmente ninguno ni otro saben cómo es. Ni siquiera, ¿no?, el contexto o el trasfondo político, porque de un periódico no se puede saber nada del trasfondo político, solo se puede saber lo que se dice. ¿Qué decir de niveles más profundos y contextos, digamos, psicológicos o de contextos karmáticos, ¿no?, contextos universales, ¿no? Para eso uno tiene que dirigirse a otras fuentes, ¿no? Y justo los Vedas son esa fuente, como hablamos ayer, que viendo el panorama completo de este mundo, viendo el panorama, digamos, religioso, político, social, ¿no?, en este mundo, aquí, viendo todo eso, uno dice, bueno, ¿a dónde? ¿A quién nos podemos dirigir para tener alguna comprensión, ¿no? ¿Y cómo encajan los Vedas en todo eso, ¿no? Entonces ayer hablamos de los síntomas de la naturaleza de una civilización mal dirigida, ¿no? Y obvio, cuando hablamos de una civilización mal dirigida, pues parte de esa civilización mal dirigida también es la religión mal entendida, ¿no? Es la política mal llevada, ¿no? Es la economía en base a, como hablamos ayer, ideas que son simplemente insustentables, así, ¿no? Y muchas otras cosas, ¿no? Entonces podemos decir, pero bueno, entonces los Vedas también son parte de esta civilización, son también producto de esta civilización, ¿no? Porque también son parte del mundo, ¿no? Y justo ahí es la consideración clave, que los Vedas no son parte de este mundo. Los Vedas no tienen origen humano, por eso
también se dice que son apaurushea. Apaurushea quiere decir que no son de origen humano. No es que alguien se lo inventó. Y no es que es alguien, o no es que son consideraciones o conocimientos o conclusiones basadas en observaciones con nuestros sentidos imperfectos. Porque aquí en este mundo es así, tenemos observaciones con nuestros sentidos. Podemos ver, tocar, medir, ¿no? Y sí, eso es una fidedigna forma de adquirir conocimiento. Sabemos, pues, algo es caliente, ya no lo debemos tocar, ¿no? Cuando baja del fuego, toca esperar tanto tiempo, ¿no? Observamos, tocamos, vemos, y en base a las observaciones concluimos, ¿no? Y sí, en ciertas cosas podemos adquirir conocimiento con nuestros sentidos, y con nuestra capacidad de conclusión podemos también concluir ciertas cosas. Pero eso es solo muy externo. Ya realidades más profundas que se escapan a nuestra vista y que se escapan a nuestra capacidad de comprensión con razonamiento, con inteligencia, ¿no? No hay otro acceso sino a través de la revelación. Revelación significa que desde el otro lado se nos revela este conocimiento, ¿no? Que por alguna razón u otra obtenemos una visión, una introspección, una percepción de cosas, ¿no? Entonces los Vedas son apaurushea en el sentido de no origen humano. Y en ese sentido, pues todo lo que hay dentro de la historia humana, ¿no? Creo que ahí se escucha. Dentro de la historia humana, ¿no? Sí, están los Vedas y también pues los humanos han estudiado los Vedas y los humanos también han practicado estas enseñanzas y puede ser que los han trastornado también, ¿no? Pero sigue siendo apaurushea, sigue siendo de otro origen, sigue siendo de una dimensión más allá de esto. Y por esto sigue siendo la respuesta a nuestros desafíos que vivimos en este mundo, en el contexto actual, ¿no? Y mucho ahí para aprender. Nosotros empezamos esta reflexión en base pues, a la situación presente del mundo y cómo se está, pues todo lo que está pasando y la manera como se está reportando, la manera como estamos leyendo y la manera como estamos creyendo que lo estamos entendiendo, la manera como algunos ya están resignando, diciendo ya, ¿para qué? ¿No? La manera como algunos están reaccionando, incluso con desesperación, con miedo, ¿no? Hay una variedad de situaciones en el mundo, ¿no? Dice que las depresiones están en gran aumento, ¿no? Dice, especialmente ese tiempo después de estos encierres y toda esa situación, ¿no? De fobia al nivel del globo, ¿no? de la enfermedad que va a matar a todos, ¿no? Y repetidos diarios, ¿no? Reportajes de, aquí no sé si aquí también fue eso, ¿no? Tantos y tantos nuevos infectados, tantos y tantos muertos, ¿no? En la UCI lo llaman, en la UCI tantos y tantos, ¿no? Y eso cada hora, ¿no? Y las personas sentadas en la casa, a veces solas, pues escuchando que prácticamente es hasta el fin del mundo que está sucediendo. Miedo, ¿no? Entonces uno dice, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No? Y bueno, todo ese tiempo pasó, ¿no? Pero huellas quedaron, ¿no? Los resultados se ven ahora, ¿no?
Pero no es que paró ahí, ¿no? Después ya es la guerra, que ya es esta crisis, que es ya otra, que ya es el colapso del sistema, que cualquier cosa, ¿no? Continuamente. Ahí partimos nosotros en esa consideración, ¿no? En esta reflexión, tratando de ver, bueno, cómo verlo todo eso desde la perspectiva de los Vedas, ¿no? Y un punto muy importante, ¿no? Sí, ayer hablamos un poco, que todo eso no es solo así, al azar, sino hay funciones, hay reglas, hay leyes, ¿no? Universales, que todo eso es un reflejo de ciertos sucesos, ¿no? Universales. Pero ahora viene un punto importante, ¿no? Es evidentemente, o es evidente que nosotros nos afecta. Y es evidente que nosotros estas cosas, muchas cosas, no podemos cambiar. Entonces, para no resignar ante cualquier situación, entonces viene la pregunta, pues, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Y sí, muchas personas tienen ideas, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se debe hacer para cambiar el mundo. No, a estos, eso hay que encarcelarlos todos, ¿no? A estos, hay que exterminarlos, ¿no? A estos yo no los tomaría en cuenta, ¿no? Y a estos y a otro, ¿no? La gente tiene sus ideas, ¿no? Cuando uno ve, cuando la gente habla, pues parece que todos la tienen muy clara, qué es lo que toca hacer, ¿no? Pero todos ellos están viendo en el externo. En el externo significa cómo otra vez acomodar el mundo externo de acuerdo con mi entendimiento, ¿no? Lo que en el fondo, en el fondo, en el fondo es prácticamente la causa, la causa de todos los problemas. ¿No? La causa de todos los problemas. ¿Por qué? Porque otra vez yo en el centro, el quien sabe, yo en el centro, el que ve, yo en el centro, el que hace, ¿no? O yo en el centro también, el que dice a los demás qué es lo que deberían hacer. ¿No? Significa la misma raíz de todos esos problemas, que es el ahankara o el ego falso, ¿no? Porque toda esa situación, cualquier cosa que suceda en el mundo, no son solamente interacciones de egos falsos. Entonces, bueno, yo otra vez con mi ego falso ahora voy a decir cuál es la solución. Por esto, prácticamente, ¿no? Y eso no es una resignación, y esto no es una indiferencia hacia el mundo, sino es verdaderamente una solución. Y esta solución siempre parte, ¿no?, desde lo personal, individual. Y soluciones que tienen efecto, que son aplicables en lo personal, individual, de uno, pues pueden también ser aplicables y beneficiosas en la vida de alguien otro, y alguien otro, y alguien otro, ¿no? Entonces ya tenemos más individuos quienes se benefician con cierto conocimiento, con cierta práctica, con ciertas conclusiones, ¿no? Pues automáticamente el mundo se está beneficiando, ¿no? Porque en última instancia, pues sí, antes de que intentamos o antes de que podamos cambiar al mundo o a cualquiera, ¿no?, primero tenemos que darnos cuenta cómo cambiarnos a nosotros. O primero tenemos que darnos cuenta qué tan difícil es cambiarse a sí mismo, ¿no?
Entonces, toda esa gente que quiere cambiar a todos los demás, prácticamente nadie de ellos es capaz de cambiarse a sí mismo. Entonces tenemos después muchas propuestas de cómo cambiar el mundo por parte de personas que no son capaces de cambiarse ni a sí mismos. Que no son capaces de controlar su lengua solo con lo que comen y lo que hablan. Pero quieren controlar el crimen organizado en un país. ¿No? Que no son capaces, ¿no?, de controlar, ¿no?, nada en su vida, ¿no?, de controlar sus pensamientos, ¿no? Pero quieren decir qué es y cómo es que los demás deberían sentir. ¿No? Entonces todo eso vemos es una cosa que no funciona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que funciona? Pues único lo que funciona es entender, pues bueno, quién soy yo, dónde estoy, ¿no?, cuál es mi origen, cuál es mi propósito, como hablamos ayer, ¿no? Significa que todo cambio empieza en nuestra conciencia. Todo cambio empieza en nuestra conciencia. O como uno de nuestros maestros ha dicho, el mundo es perfecto. Pero ¿cómo perfecto si hay tantas cosas malas? No, hablando desde la perspectiva que hay que cambiar. El mundo es perfecto en un sentido de que el mundo está de acuerdo con las leyes de la naturaleza y siempre de acuerdo con el propósito de su existencia. El mundo es perfecto, el problema está dentro de mí. Entonces el problema no está ni en Asia, ni en el Medio Oriente. El problema no está ni en el, ¿cómo se llama? El Nariño, ¿cómo se llama? El Palacio del Nariño, ¿no?, presidencial. Ni el Palacio de Nariño, ¿no? El problema no está ni en la alcaldía, el problema no está ni en la historia, ni el problema está en nada de eso. El problema está dentro de mí. Es ahí, pues, esta dolorosa verdad a la que los Vedas nos llevan, en donde muchas veces las personas dicen, ay, bueno, muchas gracias, hasta aquí. Todo muy bonito, sí, muy curioso, yo era muy curioso, ¿qué es lo que dicen esos Vedas, no? Un poco para más tener ideas, ¿no? ¿Qué tantas ideas existen, no? Pero ya cuando se va al grano y cuando se dice el problema está dentro de ti, entonces muchos dicen, no, bueno, hasta aquí. ¿Y cuál es este problema? En el fondo, en el fondo, en el fondo, en el fondo, el problema es lo que nosotros llamamos la ignorancia. Como seres humanos, nosotros tenemos dos naturalezas. Tenemos la naturaleza espiritual eterna. La Veda es muy claro. Se dice, los seguidores de los Vedas también se llaman ástikas. Eso significa verdaderamente religiosos. Son aquellos quienes creen, aceptan, saben de que existe Ishvara. Ishvara significa Dios. De que existe Jiva. Jiva significa el alma. Que ambos son de la misma naturaleza espiritual eterna. Y que Veda como tal es la revelación, es el conocimiento a través del cual el Jiva, en su estado condicionado, puede entenderse a sí mismo, puede entender y revivir su relación con Ishvara. Esas se llaman personas verdaderamente religiosas o personas religiosas en su sentido real. Los que entienden Dios, el alma, ¿no?, y Veda
es el conocimiento para despertar a la realidad del alma y a la relación del alma con Dios. Entonces, alma. Somos almas, todos nosotros. Pero alma significa en este mundo, que es el mundo material, cuando llegamos en este mundo bajo la influencia de este mundo material, entonces está cubierta, o podemos decir el verdadero ego, está cubierto por la ignorancia y de ahí nace el ego falso, o el ahankara, como decimos antes. Ego falso significa nosotros nos empezamos a identificar, o en primera instancia nos identificamos con este cuerpo. Pensamos que yo soy este cuerpo. Ya no tenemos el entendimiento de que yo tengo este cuerpo, porque soy diferente del cuerpo, sino yo soy el cuerpo. Nos identificamos con el cuerpo. Y obvio, como este cuerpo ha nacido en algún lugar, pues nos identificamos, ¿no? El primer paso, el ahankara, a través, como ayer hablamos, del tamaguna, significa la ignorancia. Y después, a través, ¿no?, de otras identificaciones aparece el rajaguna. Nuestras más identificaciones con cierta familia, ¿no?, con cierta raza, con cierta comunidad, con cierta nación, ¿no?, con ciertas otras diferentes identificaciones, ¿no?, de yo, que no soy quien soy, pero me equivoco, y lo mío. Yo y mío, ¿no? Y en otra instancia, un otro elemento es mí. ¿No? Yo, mí y mío. ¿No? Yo, que no sé quién soy, ¿no? Para mí, ¿no?, todo es para mí, y los míos son pues hasta ciertos grados de aceptación, hasta ciertos grados pues por nacimiento, etcétera, ¿no? Y obvio, cada uno de estos yos equivocados, viviendo en este mundo, actuando desde esta conciencia separada significa separada del propósito real, ¿no? El yo real significa yo soy sirviente de Dios. Yo bajo ignorancia significa yo, mí y mío. Y yo, mí y mío significa automáticamente nuestros pensamientos, nuestros deseos, ¿no?, nuestros sentimientos, nuestros actos van a estar condicionados bajo las tres modalidades de la naturaleza material: tamoguna, rajaguna y sattvaguna. Y desde ahí va a empezar a desenvolverse lo que llamamos la red o la cadena de reacciones karmáticas. Significa alguien en conciencia material, condicionada, materialista, va a actuar de manera materialista. Y esta manera de actuar, aunque uno se cree muy conocedor, en el fondo, es ignorancia. Hay muchos inventos que hay en el mundo, ¿no?, muchas filosofías, muchas tecnologías, ¿no?, donde hay mucho conocimiento detrás. Uno dice, no, ¿cómo puedo decir que ignorancia? No ignorancia. Yo tengo título tal y tal, tengo carrera tal y tal, que tengo experiencia en campo tal y tal, tengo tantas cosas, mucho conocimiento, y ha desarrollado no sé qué, ¿no? Pero cuando uno ve para qué se usa eso, es lo que ha desarrollado, ¿no? ¿Cuál es el uso? ¿Cuál es el beneficio final? ¿No? Entonces uno puede darse cuenta, pues sí, en última instancia es ignorancia. ¿Cuál es el uso final, ¿no?, de las armas nucleares, por ejemplo?
No sé si alguien ha visto esa película que salió hace 2, 3 años, Oppenheimer, ¿no? ¿No? Cabezones, universitarios, conocimientos, tantas cosas, ¿no? Y sí la lograron, y la hicieron, ¿no? Mucho conocimiento, no hay mucha ignorancia ahí, mucho conocimiento, pero ¿no? En última instancia, ¿cuál es el resultado? Crearon una arma que puede destruir millones, ¿no? Y destrucción es que, como hablamos ayer, entre las 3 gunas, ¿no? Sattva, Raja, Tama guna, ¿no? Raja es creación, Sattva es mantención, mantenimiento, y Tamas es destrucción. Entonces, ¿dónde está la cuestión del conocimiento? ¿No? Por eso, conocimiento material que desconoce el propósito verdadero, real, es ignorancia también. Entonces, almas condicionadas que actúan desde el ego, todo lo que hacen va a crear reacciones karmáticas. Todo lo que hacen va a crear estas reacciones karmáticas. Significa, va a ir de mal a peor. De mal a peor. Y eso cada quien. Y cada quien significa, cada quien está creando su propio destino, actuando desde la ignorancia. Ahora, como cada quien está creando su propio destino, entonces también hay algo lo que se llama colectivo. Colectivo significa, a veces podemos decir, la suma, ¿no? de todo lo individual, ¿no? Pero a veces no es una suma ordinaria, ¿no? A veces, ¿cómo es esa palabra? Como ciertas sinergias que se dan. No es esto más esto es tanto, ¿no? Sino hasta es más que se multiplica. ¿No? Como a veces pues tienes una gotita, parece ser un líquido, ¿no? Sinergias, ¿no? Tienes un líquido que pues parece ser un líquido, nada grave, ¿no? Y tienes un otro líquido que parece ser también otro líquido, ¿no? Parecen 2 gotas. Entonces uno dice, gota más gota son 2 gotas, ¿no? Pero si son 2 gotas muy específicas, ¿no? Y estas 2 gotas se mezclan, ¿no? Puede ser gota más gota, ¿no? Llama, o humo, ¿no? O ¿cómo se llama? Explosión, ¿no? Entonces sí, cada quien son todos individuos, y cada quien está cargando su cruz, como dicen, ¿no? Y los efectos, los resultados a sus propios actos. Pero ya cuando se juntan en lo colectivo, ¿no? Entonces ahí pueden aparecer reacciones tan sorprendentes y tan de repentes que uno dice, pero ¿cómo puede ser? Entonces sí, karma individual y karma colectivo, ¿no? Es un hecho, ¿no? Los Vedas hablan de diferentes formas de sufrimiento que se pueden experimentar aquí en este mundo. Básicamente de 3 formas de sufrimiento. Eso es eso de lo que todos nosotros tenemos miedo. Nadie está haciendo planes como sufrir. Todos están haciendo planes como evadir el sufrimiento. Y los Vedas dicen hay 3 formas de sufrimiento. La primera forma de sufrimiento es el sufrimiento, ¿no? Que se llama el Adhyatmika Klesha. Quiere decir el sufrimiento causado por mi cuerpo, ¿no? Y por mi mente, por mi estado interno. Estoy sufriendo, ¿no? Si a alguien le duele el coxis ahora aquí, pues yo no lo siento, ¿no? Puedo decir lo siento, ¿no? Pero de hecho no lo siento.
Si a alguien le duele el diente o algo así, ¿no? Pues es obvio, es problema de alguien, ¿no? Un poco diferente entre madre e hijos, ¿no? Madre e hijo, a veces la madre lo siente incluso más que el hijo a veces, ¿no? Hasta a distancia, eso hay muchos casos en donde a distancia, ¿no? A distancia lo siente, ¿no? Pero es sufrimiento que yo estoy experimentando dentro de mí, ¿no? Se llama Ayatmika Klesha, ¿no? Después hay Adibhautika Klesha. Quiere decir, es el sufrimiento causado, no aquí adentro, sino causado desde afuera por otros seres vivos. Desde los mosquitos que nos pican aquí, ¿no? Hasta cualquier otro tipo de bichos invisibles, visibles, ¿no? Salmonelas. Son bichos, ¿no? ¿Qué son? Bacterias o qué son, ¿no? Ahora que estuve en Bogotá en el aeropuerto esperando la fila en la inmigración, había un alemán ahí que estaba hablando por teléfono, ¿no? Aunque no se debe hablar en el teléfono en la fila de inmigración, ¿no? En general los alemanes son famosos de obedecer a las reglas. Pues estaba hablando por teléfono en alemán, quizás pensaba que nadie lo entendía, ¿no? Estaba hablando cómo anda con salmonelas, ¿no? ¿Qué le digo salmonelas, ¿no? ¿Cómo están los resultados y efectos de las salmonelas, ¿no? Pero bueno, perros, ¿no? Mordidas de perros, ¿no? Otro día vi también como el perro lo mordió a alguien, así de la nada, un amigo. Estaba en la bicicleta y en la vecinidad, la cámara estaba grabando, las cámaras de la casa, ¿no? Estaba pasando con la bici y de repente un perro lo asaltó y se cayó. 28 mordidas por todo lado y lo querían morder aquí, ¿no? De la nada, ¿no? Un perro. Después vino la gente y el perro como que paró y siguió como si no hubiera pasado nada, ¿no? Ahí andando ahí, ¿no? Perros, ¿no? Y obvio, ¿no? Seres humanos también, ¿no? Seres humanos que por alguna razón u otra pues chocamos con ellos, ¿no? Nos hacen algún tipo de daño, ¿no? Individualmente, a veces como colectivo, ¿no? Entonces es otra forma de sufrimiento que existe. Y después hay una otra forma de sufrimiento que se llama Adidaivika Klesha. Esos son como sufrimientos que vienen causadas por fuerzas mayores, incendios, ¿no? Inundaciones, ¿no? Fuego, agua, ¿no? Terremotos, ¿no? Entonces dice uno, puede decir, bueno, pero ¿por qué a mí me tocó el terremoto? ¿No? Pues no solo a ti, lo tocó a todos, ¿no? Pero a uno lo destruyó la casa y al otro no. ¿Por qué será? ¿No? Azar, ¿no? O una maldad de alguien hacia uno, ¿no? Como dice, ¿no? Alguien le trae bronca a uno, ¿no? Pero ¿quién le trae bronca en el terremoto? ¿No? Así puede ser, ¿no? Que el vecino pues todavía algo me hace, ¿no? Me pincha las llantas, ¿no? O algo así, ¿no? Me trae bronca, ¿no? Pero terremoto, esta casa se rompe, la otra, ¿no? Bronca o accidente, ¿no? ¿Por qué a mí, al otro no? Gran pregunta, ¿no? ¿No? Pero si le entendemos bien qué es karma y las acciones karmáticas, pues lo vamos a entender. Sí, en colectivo nos tocó a todos, pero en particular, pues a mí me tocó cierta cosa, ¿no? Entonces eso es lo que prácticamente está sucediendo. Y eso es prácticamente esto lo que nos hace
dudar de ciertas cosas y de tener miedo. Porque si todo va bien y nosotros estamos bien y no nos están pegando resultados karmáticos negativos, hay también resultados karmáticos positivos, eso es otro tema. Pero si no habrá una razón de nosotros temer por algo, pues tampoco nos preguntaríamos quién mueve los hilos del mundo, ¿no? Porque todo está bien, todo está de acuerdo como yo lo necesito, como yo lo espero, ¿no? Entonces, ¿no? Estaríamos más en la ilusión de pensar, pues, yo tengo control total. ¿Por qué? Porque yo sí fui a la escuela, yo me determiné, yo estudié, yo terminé, era muy juicioso, ¿no? Sí, un poco me apoyaron con tal y tal contacto, conseguí buen trabajo, yo estoy trabajando, yo sé lo que hago, ¿no? Cuando estamos bien, entonces estamos bien, ¿por qué? Porque somos buenos, porque sabemos hacerlo, ¿no? Pero ya cuando vamos a lo negativo, entonces, ¿no? ¿Qué va a decir, no? Me está yendo mal porque estoy mal, ¿no? Siempre hay alguien quien tiene la culpa. Y ahí queremos echar la culpa, y queremos entender, y queremos, ¿no? Y ahí viene la pregunta, pues, ¿quién mueve los hilos del mundo? Eso viene, esa duda viene por lado del miedo, por lado del sufrimiento, ¿no? No por lado cuando nos va bien. Cuando nos va bien, somos autosuficientes, convencidos de nosotros mismos. Entonces, bueno, ahí estamos, ¿no? Nosotros, las chispitas de conciencia, enredado en esta red de reacciones, ¿no? Que nos rodea en forma de sucesos en el mundo, de naturaleza de las relaciones, ¿no? En la familia las cosas como están, ¿no? En el trabajo como está, ¿no? La economía está como está, ¿no? ¿Cuántos no? Todos pueden entender eso, ¿no? Para ver qué es el karma y cuál es el estado condicionado. Ejemplo muy, ¿no? Muchos sufren escasez, economía mala, falta, siempre justo, ¿no? Presión, ¿no? Deudas, ¿no? Y uno dice, pues me estoy esforzando, ¿no? O alguien dice, échale ganas, ¿no? Échale ganas, tienes que esforzarte, algo, ¿no? Y hay personas que se esfuerzan, que no trabajan 8 horas al día, que trabajan 10, 12 horas al día, ¿no? Mucho esfuerzo, esfuerzo físico, esfuerzo mental, ¿no? A veces esfuerzo emocional también, ¿no? Porque los hijos en la casa están volviéndose quién sabe qué y cómo, ¿no? Entonces con todo ese sacrificio uno hace, pero de ninguna manera que alcance más que para la sobrevivencia. Mucho esfuerzo y uno sigue sobreviviendo. Y mucho esfuerzo lunes a domingo, para muchos lunes a domingo, ¿no? Los que no son tan condicionados, digamos, pues quizás lunes a sábado, 6 días a la semana, algunos 5 días a la semana trabajan, ¿no? Entonces, trabajo y el resultado. Pero hay muchas personas en este mundo también. Si hoy se levantan y van a trabajar, o si no se levantan y no van a trabajar, se quedan todo el día en la cama, o se van a la piscina, o sea lo que sea, ¿no? Ese mismo día van a tener más ingresos que el otro en 20, 50 o 100 vidas, con todo su esfuerzo que está haciendo. Y si el otro día tampoco le da ganas hacer nada, pues no va a hacer nada. Incluso si toda la vida no le da ganas para trabajar nunca más para dinero, nunca va a tener escasez, y no solo eso, sino su capital va a estar aumentando día a día, ¿no?
Entonces, ¿qué tanto efecto tiene nuestro trabajo? ¿No? Eso no significa ahora dejemos de trabajar, porque nada tiene efecto, ¿no? Eso ya es otra inactividad, eso es todo Bhagavad Gita, temas muy importantes, ¿no? ¿Qué es karma, qué es vikarma, qué es akarma, ¿no? ¿Qué es el deber, la importancia? Pero no estamos ahora entrando en ese tema, sino solo para mostrar qué significa el estado condicionado, ¿no? ¿Qué significa el estado condicionado? ¿Y qué significa poner el esfuerzo en la dirección equivocada? Si nosotros pensamos, pues ahora, ¿no? Solo con karma podemos cambiar el karma, ¿no? Con más esfuerzo o algo así, ¿no? Otro ejemplo, nadie está deseando de enfermarse. Nadie quiere enfermar. Pero la enfermedad viene sola, ¿no? Significa eso es también una reacción que viene, ¿no? Y así se explica. Esas reacciones buenas que vienen, igual que las reacciones malas que vienen sí o sí, independientemente de lo que nosotros estamos haciendo ahora en este momento. En otras palabras, una gran sabiduría, conclusión védica es que nuestros maestros han dicho que deberíamos incluso escribirnos y colgarnos en el cuello. Es el entendimiento de que todo lo que estamos sufriendo ahora, todo lo que estamos experimentando ahora, tenemos que ser 100% conscientes de que esos son efectos de nuestros actos en el pasado. Y estamos sufriendo los efectos de nuestros actos en el pasado. Y ahora pues con algunos cambios, arreglos, etcétera, pues eso no se puede cambiar así nomás. Pero en continuación a esa declaración que es del Srimad Bhagavatam, una de estas escrituras principales, dice, pero aquellos quienes desde esta posición de entender y aceptar su condicionamiento y aceptar su experiencia y todo lo que les sucede, desde la posición de saber de que el mundo es perfecto, el problema está dentro de mí, ¿no? Y este problema es la ignorancia, y este problema es de que he actuado en esta vida, en todas las vidas anteriores, bajo esta ignorancia, y que ahora estoy solo recibiendo los resultados de mis actos ignorantes. Desde esa conciencia, esta aceptación, dice, aquellos quienes, ¿no? Aguantan eso, siguen aguantando esto, no se quejan, no se van por remedios baratos, porque en el mercado hay remedios baratos, ¿no? Liberación de karma, ¿no? Pague tanto y tanto, te voy a dar tal y tal mantra, o te voy a dar tal y tal aparato, ¿no? Te voy a hacer tal y tal ritual, o algo así, ¿no? ¿No? Karma solo genera más karma. Por eso los sabios nunca animan a nadie, ¿no? De solucionar el problema del karma con el karma. Es como apagar el fuego con aceite, ¿no? Por eso el Srimad Bhagavatam dice, estas personas, quienes ya han entendido y aprendido esto, ¿no? Y quienes ya no buscan los culpables afuera, ya no buscan remedios, ¿no? Que nacen desde la ignorancia y que no son nada más sino otras fuentes de crear más karma y más enredo, ¿no? Estos saben. Quienes aguantan todo lo que toca aguantar, significa a través de la introspección. Pero solo la introspección no es suficiente, sabemos. A cualquiera se rompe en algún momento. Uno puede estar aguantando, ¿no? Pero el punto clave ahí es, ¿no? Pero todos ellos, en su introspección, dicen, ¿quiénes siguen ofreciendo
¿no? Sus respetos, ¿no? Al Señor Supremo, la fuente, el origen de toda la existencia, de toda la vida, ¿no? Con sus corazones, significa en su interior. Hrit Vak, con sus palabras, y Vapuvir significa con sus cuerpos. Significa los que son rendidos ante la voluntad de Dios, los que glorifican a Dios, los que creen en Dios, los que sirven a Dios. Dice, estas personas se vuelven dignas de ser liberadas del estado condicionado. Nuestros maestros han dicho, esto hay que escribirlo en el 10º canto del Srimad Bhagavatam, ¿no? Hay que escribirlo y colgarse aquí para nunca olvidarse de eso. Porque eso debe ser nuestra práctica diaria, nuestra actitud diaria, en todo lo que estamos haciendo. Entonces, eso es esta ventana, eso es ese camino que se abre, para uno conectarse con el origen, para uno conectarse con la fuente de vida, con la fuente de placer, ¿no? Con la fuente del conocimiento, ¿no? Porque solo así nosotros podemos de verdad sentirnos plenos, satisfechos, completos, felices, que es de hecho nuestra naturaleza interna. Por eso conocimos el alma y el cuerpo condicionado, ¿no? Entonces ya ese condicionamiento y ese actuar bajo las gunas, actuar bajo la ignorancia, no importa qué tan sofisticado sea esa ideología, las ideas, ¿no? Siempre va a ser ignorancia. Pero si nos conectamos con el origen, porque la naturaleza del origen es, de acuerdo con la revelación védica, Satchit Ananda. Quiere decir, ¿no?, eternidad, quiere decir conocimiento y quiere decir bienaventuranza. Satchit Ananda Vigraha. Eso es Dios. Significa la forma perfecta de la eternidad, conocimiento y bienaventuranza. ¿Y cuál es nuestra naturaleza del alma? Dice, cualitativamente igual que la de Dios. También Satchitananda, ¿no? Pero mínimo, micro. Y por ser micro, posible que quedemos condicionados. Se dice como la chispa en el fuego. Chispa en el fuego, entonces la chispa cuando sale del fuego, la oscuridad de la noche se lo traga. ¿Han visto eso? La chispa, ¿no? Y la oscuridad se lo traga. Así también nosotros, estas chispitas espirituales, almitas, ¿no?, jivitas, ¿no?, cuando nos desconectamos del origen, somos tragados por la oscuridad. Esa oscuridad es la ignorancia, no material. Y aquí venimos y después pensamos, ¿no?, que yo soy el quien actúa, ¿no? Dios no es el controlador, propietario y disfrutador supremo, sino yo soy, ¿no? Entonces queremos volvernos pequeños diositos. Pensamos que yo tengo control sobre mi vida, yo tengo control, debería tener control sobre los demás, ¿no?, etcétera. Y ahí generamos todo un sistema de explotados y explotadores, ¿no?, en donde remuneración hay para los que son más chuecos, ¿no? Los que tienen menos, que menos les da pena, ¿no?, los que son capaces de hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces ya, ahí aparece todo este mundo con todas sus variedades y todo lo que hay, ¿no? Y en donde se nos invita a participar, ¿no? Y en donde muchas veces, pues muchas personas buenas, ¿no?, tienen algo adentro de ellos, esa intuición, esta voz interna que les dicen, bueno, hacia allá no,
pero ¿a dónde? ¿Qué hago? Entonces no tienen tampoco claro qué, pero algunas cosas saben que no alcanza la determinación para romper con todo. Entonces sí hay mucho sufrimiento en ese mundo. Y sufrimiento, en primera instancia, otra vez es la ignorancia. Y no hay salida del sufrimiento sino a través del conocimiento trascendental, de fuentes fidedignas. Y conocimiento no es solo información, sí, conocimiento es una comprensión que se nos da, pero al mismo tiempo este conocimiento es un impulso que nos lleva a tomar responsabilidad por nuestras vidas, dejar de quejarnos, ¿no? Dejar de buscar la culpa en los demás, en el exterior, ¿no? Sino entender, bueno, aquí parte todo, ahora yo tomo la responsabilidad por mí. Tengo que profundizar más en el conocimiento. Tengo que disciplinarme más en las disciplinas que este conocimiento me explica, que este conocimiento me anima de hacer, ¿no? Tengo que conectarme más con aquellos quienes también cultivan este conocimiento en sus prácticas, en sus oraciones, ¿no? En su comportamiento, ¿no? Entonces ya empezamos a entrar en sintonía y vibrar con otra energía, ¿no? Con otra energía. Y eso es prácticamente, ¿no? La única salida. Alguien quien quiere entender cómo funciona el mundo leyendo más periódico, ¿no? Eso no es salida, ¿no? Lo mismo, uno no puede apagar el fuego con aceite. Uno no puede romper la cadena de las reacciones karmáticas haciendo karma. ¿No? Uno no puede entender nada sobre el mundo leyendo periódicos, ¿no? Ni mirando tele, ¿no? Ni escuchando prédicas de ideólogos mundanos, ni escuchar prédicas de predicadores religiosos dogmáticos. Solo hablar en nombre de Dios, solo hablar en nombre de la religión, eso no hace de que eso es verdaderamente, sabemos de todo, hay de todo en nombre de Dios, ¿no? Tienen que ser fuentes fidedignas, en términos pues de fuente, como estamos hablando de la fuente de la revelación de los Vedas, que es Apaurushaya, no de este mundo. Y tiene que ser en la asociación de aquellos quienes verdaderamente practican, entienden eso de una forma transparente, ¿no? Y ahí uno va elevando su conciencia, elevando su conciencia, elevando su conciencia. Ya uno va después a entender todo. Entender todo porque uno va a entender cómo funcionan esas gunas, ¿no? Más allá de eso no hay nada. Nadie está inventando la rueda de nuevo. ¿No? Es la misma rueda. Misma rueda. Ignorancia, pasión, bondad. Eso es lo que pasa y funciona en este mundo. Toda esa creación es bajo estas fuerzas, ¿no? Entonces, quien se aparta del origen, quien se olvida de que como almas espirituales, en nuestro verdadero yo, somos eternos sirvientes de Dios. Y ser eternos sirvientes de Dios en este mundo significa entender también la creación como una creación divina, entender también esta creación de que tiene sus propias leyes, su propósito, ¿no? Y actuar de acuerdo con eso, ¿no? Sin eso, toda esa creación se vuelve objeto de mi disfrute, objeto de mi anhelo, ¿no? Objeto de, ¿no?, mi sufrimiento.
causa de mi sufrimiento. Entonces, conciencia, todo depende de la conciencia. Todo depende de esa conciencia y por eso los Vedas nos invitan de escuchar bien, de entender bien la naturaleza del alma, de entender bien la naturaleza del mundo, de entender bien la naturaleza del condicionamiento, de entender bien el proceso espiritual, significa de cómo mantener esta conciencia espiritual despierta y de hacerlo, de practicarlo en compañía, en asociación de otros. Y es esa invitación, eso es esta invitación que nosotros queremos extender a todos ustedes. Sigan investigando de los Vedas, preguntan, leen y se van a dar cuenta de que hay tan extraordinarias respuestas, ¿no? A veces tan simples a procesos y situaciones tan complejas, ¿no? Hasta las situaciones más complejas que pueden pasar y puede haber, las más desastrosas, ¿no? Desde la perspectiva de la filosofía védica, de la sabiduría, ¿no? Fácilmente se soluciona, ¿no? Como por ejemplo, todo es temporal. Todo es temporal. Primera Guerra Mundial empezó y terminó. Segunda Guerra Mundial empezó y terminó, ¿no? No terminó la ignorancia, pero el sufrimiento como tal terminó, ¿no? Y así, cosas empiezan y terminan. Nada aquí es eterno. Cualquier situación, aunque sea tan incómoda que puede haber, tan incierta que puede ser, mañana, pasado mañana, después de un mes, año, ya va a pasar, ¿no? Ahora vamos a decir, bueno, entonces que pase, ahora yo voy a seguir igual que, pues, pensando que otra vez no va a venir el sufrimiento. No, eso ya son bobos, ¿no? Son bobos que piensan así, ¿no? Si veo, experimento sufrimiento, entonces sí debo indagar cuáles son las causas verdaderas, reales del sufrimiento y cómo evitarlo, ¿no? Cómo superarlo, ¿no? Cómo aguantarlo en última instancia, porque ciertas cosas sí, como decimos, toca aguantar, ¿no? Cómo trascender el estado condicionado y cómo volvernos firmes en la naturaleza, ¿no? Del Satchidananda, de la eternidad, conocimiento y bienaventuranza. Entonces cuando los Vedas y los sabios hablan, ellos nos hablan de esa hermosa realidad, más allá de esta realidad aquí que es muy inquieta, muy inestable, ¿no? Y bueno, algunos cuando escuchan esas palabras, en su corazón despierta algo de esperanza, algo de anhelo, algo de un impulso, inspiración de seguir, de buscar, de dedicarse. Algunos quizás dicen, no, eso es demasiado bonito para ser verdad. Eso es otro cuento, ¿no? Pero eso. ¿Qué va a pasar en el corazón de cada quien cuando escucha sobre la hermosa realidad eterna del mundo espiritual, en donde el alma puede vivir en unión con Dios para siempre? ¿Qué va a pasar en el corazón de cada quien cuando escucha eso? Eso ya no está en las manos del quien habla, de sus argumentos, ni de nada, ¿no? Eso depende, pues, de la predisposición que hay en el corazón de uno. Y esa predisposición depende, o en otras palabras podemos llamar, es la madurez espiritual que uno ha adquirido a través de vidas y momentos de asociación con el dominio trascendental. Por eso, muchas veces hemos estado sentados hablando y personas han entrado
y han salido y nunca más han regresado. Algunos ni siquiera aguantan hasta el fin de la charla. Ya después de 15 minutos se dan cuenta, no, eso no es lo que yo pensaba que va a ser, no. Pero bueno, algunos salen, algunos se quedan. Ya cuando se van, después regresan, ¿no? Y siguen regresando. Todos nosotros pues hemos llegado en algún momento por primera vez, ¿no? Y hemos sentido, bueno, aquí vale la pena ir indagando un poco más, ¿no? Y ahí indagando, pues ahí se van aclarando cosas, ¿no? Y nos vamos dando cuenta que la vida, de hecho, en el fondo, es muy, muy, muy sencilla. No es tan complicado todo. Sencilla en un sentido, pues, ¿no? Si nos concentramos en lo que es esencial, pues desde ahí se aclara todo. Entonces, si tuviéramos una sociedad de personas sencillas, enfocados en lo esencial, pues obvio, la sociedad se transforma de una forma natural. Y sí, hablando ahora pues de la situación cósmica, el presente, etcétera, podemos decir de que sí hay un despertar inevitable y evidente en el mundo, un despertar, podemos decir un despertar espiritual, en donde las personas intuyen de que así no es, algo tiene que pasar, ¿no? Tiene que haber algunas otras fuentes de inspiraciones, conocimientos, explicaciones, ¿no? Entonces sí, eso es lo que está pasando, la gente está buscando. Y es una razón más para nosotros de pues tener esta puerta abierta y de invitar y de compartir, ¿no? Compartir significa eso es lo que nosotros hemos encontrado, eso a lo que nosotros nos ha servido. Cada uno individualmente puede hablar de sí mismo, ¿no? Y decir, bueno, escúchalo, puede ser que te sirva a ti también. Y si te sirve, pues bueno, acéptalo, ponlo en práctica y compártalo con los demás también. Eso es la verdadera caridad. Pasar este conocimiento en forma de los libros, en forma de compartir, esa es la verdadera caridad en este mundo. ¿Por qué? Porque eso es la caridad, es el regalo que puede erradicar la ignorancia. Regalos materiales pueden aliviar a uno del sufrimiento por algún momento. Alguien tiene hambre, le das algo a comer. Sí, es necesario, porque mientras tiene hambre no puede ni escuchar. Pero solo dar a comer no va a solucionar la ignorancia, ¿no? Solo el conocimiento va a solucionar la ignorancia, ¿no? Por eso ese conocimiento es tan importante. Nuestros maestros nos han animado de compartirlo, en el grado hasta donde pues hemos podido nosotros practicar, realizar, ¿no? Y eso es muy, muy, muy profundo. Muchas profundidades hay ahí, ¿no? Muchos detalles. Pero aquí hemos tratado en palabras cortas, sencillas, basado en la experiencia nuestra de la cotidianidad, ¿no? Pues de por lo menos hacer una indicación hacia dónde se puede ir investigando. Y bueno, es la invitación a todos ustedes de pues seguir investigando. Todos están invitados, como si una puerta abierta aquí.